Hola, os doy la bienvenida a este canal. Esto es La Bala Silvestre, yo soy Mónica y hoy vengo a hacer el BookTok de Por Amor a los Clásicos. Yo llevo muchos años viendo BookTok y durante muchísimo tiempo, cuando no me atreví a hacer este canal, yo pensaba que había ciertos BookToks que me apetecía hacer y este es uno de ellos. Es uno de los que siempre he querido realizar en mi propio canal. Así que no, voy a intentar no enrollarme mucho porque hay bastantes premisas y en algunas veréis que he intentado hacer algún cambio. Empezamos. Si veis que miro hacia abajo es porque tengo aquí las preguntas apuntadas. Empezamos con ¿por qué lees clásicos y con qué frecuencia? Pues yo leo clásicos porque me gusta ver temas universales, leer sobre estos temas con la mirada de hace 100 o 200 años atrás. Yo leo clásicos prácticamente por eso, porque al final hay temas que nunca van a desaparecer y me gusta ver esa perspectiva y sobre todo porque sé que también han pasado el criterio del tiempo, que están bien escritos, que hay un buen desarrollo de personajes y también porque hay algunos otros clásicos que me llaman la atención de ver reseñas o de escuchar a otras personas hablar con esa pasión de su calidad, que al final pues me siento atraída y acabo leyéndolos o como mínimo apuntándolos en mi lista de pendientes. ¿Y con qué frecuencia? No tanta como me gustaría, pero sí que es verdad que cuando ya llevo mucha literatura contemporánea, de pronto el cuerpo me pide algo más, eh, incluso denso, ¿no? Porque hay algunos clásicos que son densos, otros no, hay un poco de todo, pero me acaba pidiendo algo un poco más denso y cuando es así, pues intento suplir con algún clásico. La segunda pregunta dice, ¿hay algún periodo, lugar o cultura del que no has leído muchos clásicos pero te gustaría? Sí, no he leído ningún clásico ruso, absolutamente nada. No he leído ni a Tolstoy, ni a Dostoyevsky, ni a nadie. Así que yo creo que ya va siendo hora de poner remedio a este hueco que tengo en mis lecturas, pero por alguna razón siempre acabo priorizando otras. Pero sí que tengo pendiente leer autores sobre todo decimonónicos de Rusia. La tercera pregunta dice, ¿qué libro actual crees que será un clásico en 100 años? Bueno, respecto a esta pregunta, yo tengo dos categorías, vamos a decir. La primera sería una lectura enfocada a adultos y otras más bien juveniles. Así que hablando de la lectura adulta, me estoy refiriendo a Nuestra parte de noche, de Mariana Enríquez. Este libro es de 2019, si no recuerdo mal. Este libro es mi Imperio Romano, no puedo parar de pensar en él. Yo sé que también es polémico porque hay gente que lo ama, hay gente que no le gusta tanto. Yo estoy en el club de los que aman este libro profundamente. Sé que es irregular, sé que es imperfecto, sé que el final igual no está a la altura, pero no me importa. Este libro. Este libro yo creo que será un clásico en el futuro. Y respecto a los juveniles, me estaba refiriendo a, por un lado, Los Juegos del Hambre, de Susan Collins. Este libro, bueno, a día de hoy yo ya creo que es un clásico juvenil, aunque es de, no sé, es que yo lo leí en 2012, pero debe ser 2008, 2009, por ahí. Yo creo que está en la cultura pop ya. Si decimos estos son los Juegos del Hambre, lo decimos en un contexto que no sea literario, entendemos a qué nos estamos refiriendo. O sea que yo creo que es un libro que ya está entre nosotros. Así que yo diría que este será un clásico, si no lo es ya. Y el segundo, de los juveniles, que yo creo que nadie se va a sorprender y todo el mundo se va a esperar, es Harry Potter. Yo creo que Harry Potter, pues si no es a día de hoy un clásico ya juvenil, pues lo va a ser en 100 años. La cuarta pregunta dice, último clásico que leíste. A ver, aquí voy a hacer un poco de trampas porque el último clásico que yo leí lo voy a meter en otra premisa que creo que encajaba mejor. Por lo tanto, aquí voy a elegir el anterior a este. Me estoy refiriendo a La solterona, de Di Cuarto. Yo lo leí en esta edición preciosísima de Pequeños Placeres. Tengo que decir que a mí este libro me ha gustado, sí. No me ha entusiasmado, tampoco. O sea, me gusta mucho la autora, me gusta mucho Edith Wharton, me encanta La de la inocencia, es uno de mis clásicos favoritos, aunque no lo voy a mencionar en este vídeo como tal, pero me gusta mucho. Esta novela de 1921, tampoco quiero comentar mucho porque al ser muy breve tampoco quiero destripar nada, pero simplemente trata sobre una mujer, lo típico que siempre explica Edith Wharton, ¿no? Una mujer que forma parte de la sociedad neoyorquina, de la alta burguesía
finales del siglo XIX, principios del siglo XX, y ella vive felizmente casada, tiene una posición acomodada, y un día irrumpe en su casa su prima para decirle un secreto que trastocará la vida de ambas y que generará consecuencias muy importantes en ambas. Al final lo que trata este libro son las convenciones sociales y la crítica de Edith Wharton, como todos sus libros. La posición de la mujer en esa situación, lo desamparadas que se encontraban en muchas ocasiones, la hipocresía, las malas decisiones que se pueden tomar, que a día de hoy no lo serían, pero que en aquel momento sí, y que eso generaba consecuencias nefastas. Así que por ese aspecto sí que lo recomiendo muchísimo, pero creo que yo me esperaba mucho más al ser Edith Wharton, pero aún así es una novela muy buena, o sea que si os llama la atención lo que estoy comentando, la recomendaría muchísimo. Pero yo quiero decir que creo que yo iba con las expectativas muy altas y que a mí esta novela me ha decepcionado un poco por esperarme mucho más, pero también es verdad que en la extensión que tiene, que son 165 páginas, la autora no nos puede dar mucho más. Así que en esa extensión yo considero que es un libro muy bueno en la misma, pero que yo me esperaba más. ¿Cuál es el primer clásico que he leído? O que leí en mi vida, ¿no? Bueno, no lo recordaba con exactitud, la verdad. Así que voy a apostar por el siguiente que os voy a comentar, porque no estoy segura que sí es este, pero si no es así, tiramos millas, porque yo tenía 14 años creo que cuando lo leí, así que vamos a contar que es este. Estoy hablando de Mujercitas, de Louisa May Alcott. No lo leí en esta edición, chulísima. Yo lo leí en una edición pues un poco hecha polvo, que tenía mi abuela en su apartamento, y no sé si nadie leyó ese libro nunca. Creo que simplemente que yo llegué allí un verano y como yo siempre he sido una rata de biblioteca, pues me sentí atraída por ese libro, leí la sinopsis y dije, hey, a mí esto me puede interesar. Y me encantó, me encantó. A mí Mujercitas me gusta muchísimo. Hace ya bastante que no lo leo, no lo vuelvo a releer, porque ya lo he leído un par de veces, aquella vez en la adolescencia y creo que hará unos 4 o 5 años, lo volví a leer antes de que saliese la película con Emma Watson y con Florence Pugh y la última que sacó Greta Gerwig, si no recuerdo mal. Pues a mí me gusta mucho esta novela. Yo sé que hay gente que considera que igual es como muy ñoña o que está muy edulcorada, pero a mí me hace como muy feliz, aunque pasan cosas tristes. Y Mujercitas siempre guardará como un lugar cálido en mi corazón, porque lo leí justo en una época en que creo que me vino muy bien leer sobre estos temas. Respecto a portadas favoritas, que nos piden el book tag en el número 6, yo voy a comentar unas portadas que a mí me encantan. No sé si son justo mis favoritas, pero me alucinan, y siempre que las veo en la librería pues voy a ellas como una urraca. Y estoy hablando de las portadas del Club Victoria de Vienna Editions. Aquí tengo Tess, la de los D'Urberville, Thomas Hardy. No tengo mucho que decir, ¿no? Sino más allá de que esto es una preciosidad. Lo voy a acercar un poquito más. Una maravilla, una maravilla. Yo solo tengo este, pero todos los que tienen son preciosísimos. La pregunta número 7 dice: ¿qué autor clásico te gustaría que hubiese escrito más libros? Bueno, aquí creo que no voy a ser nada innovadora y voy a comentar Las Hermanas Bronte. Creo que esta es la respuesta que daría mucha gente. Las Hermanas Bronte, yo solo he leído de ellas Jane Eyre, Cumbres Borrascosas y Agnes Grey. Ya sé que tampoco es que me quede mucho más por leer, porque no hay muchísimas novelas de ellas, pero ojalá hubiesen vivido más, la verdad, y no hubiesen fallecido tan jóvenes. Y la verdad es que dejaron un hueco enorme en la literatura, en el sentido de que no podemos saber nunca, no podremos saber qué es lo que hubiesen hecho, ¿no? Con lo genias que eran. Pero bueno, las novelas que tenemos en la actualidad de ellas ya son buenísimas, así que yo en esta premisa tengo claro que son Las Hermanas Bronte. El clásico que menos me gusta, según la próxima pregunta, aquí voy a decir, es que creo que voy a intentar poner la foto por aquí, El corazón de las tinieblas, de Joseph Conrad. Este libro lo leí en bachillerato. También es verdad que debo decir que en bachillerato igual no es el momento adecuado para leer este libro. Yo tendría unos 17 años aproximadamente y me quedé dormida leyendo este libro en el sofá. Es el único libro de toda mi vida con el que me he quedado dormida. Así que no puedo decir que recuerde mucho de la novela, sino simplemente que me pareció muy tediosa, me aburrió
y nada, tuve que hacer el examen, creo que era en filosofía, sobre los temas que trataba, pero es que no recuerdo nada, así que vamos a decir este. No sé si a día de hoy cambiaría de opinión, seguramente sí, pero en esta premisa tengo que decir El corazón de las tinieblas. Respecto a la pregunta número 9, clásico traducido favorito, esto es muy difícil de contestar, así que he intentado, como os comentaba, poner aquí el último libro que he leído clásico que me ha encantado, porque es el que tengo más fresco y me gusta muchísimo, pero voy a hacer trampas y voy a poner dos que son del mismo estilo, así que son los siguientes. En el primer lugar vamos a hablar de Mi Antonia, de Willa Cather. Es una novela de 1918, una novela que llevaba 4 años en mi estantería, abandonada completamente. No sé muy bien por qué no me atraía, es una novela que yo pedí en algunas navidades y alguien me regaló, pero este año sentí la llamada, como digo yo, cuando yo siento la llamada de los libros, y decidí abordar su lectura y me he enamorado. A mí esta novela me encanta, me encanta. Si os gustan las novelas rurales, os va a encantar. Mi Antonia trata sobre, al inicio de la novela, Jim Barden, que es un hombre que se encuentra a un conocido en un tren, y este conocido era de la zona de donde ambos pasaron la infancia. Entonces, en un momento dado, en la conversación surge Antonia. Y Antonia era la mejor amiga de Jim Barden en la infancia. Entonces, Jim Barden le acaba diciendo que él tiene un cuaderno con la reconstrucción de toda su infancia y que se lo dejará leer. Entonces, ese cuaderno es la narración de nuestra novela. En ese inicio del cuaderno, Jim Barden tiene 10 años, tiene que ir a Nebraska, a donde viven sus abuelos, porque sus padres han fallecido, y entonces posteriormente, un poquito tiempo después, se instalan en la granja más cercana los Shimerda, que son una familia de bohemios, como llaman ellos, que Bohemia sería la actual República Checa, entonces que vienen de dicho lugar para buscar una vida mejor. Entonces, ellos viven en una más absoluta miseria porque no tienen nada, no conocen a nadie, no hablan inglés, la granja está en las peores condiciones, parece que les han timado respecto a la misma. Entonces, los abuelos de Jim ayudarán a los Shimerda a levantar un poco su granja y poder ser autosuficientes. Y una de las hijas de los Shimerda es Antonia. Este personaje es maravilloso, o sea, yo amo a Antonia, es que es una niña, en el momento del inicio de la novela, es una niña como muy valiente, es la primera que aprende inglés de la familia para poderse comunicar con los vecinos y con la gente que los rodea. Es una niña que tiene como muchas ganas de aprender, no tiene miedo a nada, incluso es como que trata con un poco de condescendencia a Jim en un primer momento, porque como es un poco más pequeño que ella, ya considera que ella sabe más, pero lo hace todo con una ternura, tienen una relación preciosa ambos, y veremos cómo van creciendo a lo largo de la narración, cómo van llegando a la adolescencia, y tienen una amistad de estas para toda la vida, preciosa, y no quiero decir mucho más porque al final tampoco quiero destripar nada que pueda ser importante en la historia, pero no puedo recomendaros más esta novela. Esta novela es preciosa, de verdad. Es una novela que trata de muchos temas, trata del tema de los pioneros, el tema de los inmigrantes que llegaban allí y se instalaban, tanto checos como holandeses, como suecos, sobre todo nórdicos de Europa, y que llegaban allí pues sin ningún tipo de prosperidad y sin ningún tipo de oportunidades, que tenían que ir labrándose poco a poco. Y también trata de los prejuicios que se pueden tener hacia esas colonias. No sé, vamos conociendo a esas personas dentro de sus tradiciones y dentro de su integración en Estados Unidos. Y no puedo recomendaros más esta novela, de verdad. Leedla. Mi Antonia. Y un poco en la misma línea, no es exactamente lo mismo, pero a mí me recuerda, porque cuando yo estaba leyendo Mi Antonia, a mí me recordaba mucho a Canción del Ocaso, de Louise Grace Gibbon. Esta novela yo la leí hace por lo menos 2 años o así que no voy a ser yo muy exhaustiva en lo que os voy a contar. A mí esto me pasa mucho, y es que cuando ya pasa mucho tiempo, para mí 2 años ya es mucho tiempo, pierdo un poco los detalles de los libros, así que tampoco quiero contar en extensión la novela, sino simplemente deciros que trata sobre Chris, que es una chica que vive en los páramos escoceses, también no sé si era a principios del siglo XX, creo que aproximadamente, y esta novela también es un lugar feliz, aunque pasan cosas tristes y aunque a Chris le pasan cosas bastante tristes en ciertos momentos,
Es una novela luminosa, y igual que lo ha sido mi Antonia. Son novelas luminosas de el lugar en el que se encuentran, y aunque a priori puede parecer un lugar hostil, porque al final no es fácil, vivir en el campo no es fácil, tener que llevar una granja no es fácil, tener que alimentar animales y tener que levantarse a horas intempestivas para hacer un trabajo en el campo. Son novelas que al final están caracterizadas por tener mujeres muy fuertes, por mujeres muy valientes, pero también muy sabias y que saben llevar a cabo esa lucha contra las adversidades. Así que Canción del Ocaso también lo recomiendo muchísimo en ese aspecto. Ahora bien, respecto a clásico moderno preferido, también voy a hacer trampas y voy a decir 2. Ahora es posible que estéis viendo un cambio de plano, y esto es porque básicamente tenía unos libros como soporte aguantando el móvil, pero como no me caben todos en la mesa y ahora voy a hablar de estos, pues los he cambiado. Bueno, respecto a la pregunta 10, que dice cuál es mi clásico moderno favorito, yo quería hablar de 2, que son, en primer lugar, Alba Grey, de Elizabeth Moulter, novela de 1947. Esta novela a mí me ha encantado, lo he leído este año y es mi segunda lectura probablemente favorita de este año. Si no viene otra y la desbanca, no lo sabemos todavía. Trata sobre... Alba Grey es la heredera de una dinastía italo-española allá por los años 30, 40 aproximadamente, no queda muy claro, pero se intuye porque la Guerra Civil Española está de fondo. Entonces, básicamente esto se inicia con el abuelo de Alba Grey, que es básicamente el que ostenta el título de la dinastía, que está muriendo, se encuentra en el lecho de muerte, y lo que quiere es que venga su nieta, porque quiere que su nieta le haga una promesa que no voy a desvelar. Entonces, esta promesa en realidad va a ser como todo el hilo conductor de la novela. La novela está dividida en varias partes y cada una de esas partes está ambientada en un lugar distinto. En este caso, en el inicio de la novela, están en el palacio en Italia de esta dinastía. Posteriormente tendremos otros lugares, como por ejemplo El Cairo, en los que también otros personajes que forman parte de la vida de Alba Grey serán importantes y que conformarán también este entramado, porque al final es una novela de personajes, no es importante tampoco lo que sucede, sino cómo están construidos. Ya hablaré de Alba Grey porque de verdad no puedo parar de pensar en esta novela y que me ha encantado. Y la segunda se trata del Cuaderno Prohibido, de Alba de Céspedes, novela de 1952. Esta novela ya hablé un poquito de ella en el primer vídeo del canal, así que os remito allí y de aquí ya no decir mucho más, que la leáis. Porque Alba de Céspedes es una escritora muy olvidada y que es excepcional. La pregunta número 11 dice: lugares clásicos favoritos que te gustaría visitar. En este sentido, he estado pensando, porque muchos de los libros suceden en lugares hostiles o difíciles, o que pasan penurias, o que hay mucho drama, entonces no me apetecía así como a priori ningún escenario. Pero he estado pensando, y aunque pasaría muchísimo miedo, me gustaría visitar el castillo de El Conde Drácula, de Bram Stoker. Esta novela a mí me apasiona también, me encanta. También es una de esas novelas que leí como con 14-15 años, por eso os decía que no tenía claro si había leído Mujercitas o este. Voy a apostar por Mujercitas, pero este lo leí también muy, muy de seguido. Así que me gustaría ir al castillo del Conde Drácula. Yo creo que sería muy interesante ver eso, pero al mismo tiempo seguro que lo pasaría fatal y no dormiría nada y tendría mucho miedo, seguramente. La pregunta número 12 dice: primer clásico que recomendarías a un niño. Aquí me había quedado un poco en blanco, pero de pronto me he iluminado y me he dado cuenta de que El Principito, de Antoine de Saint-Exupéry, la verdad es que este libro creo que es el único libro que he leído de niños, porque no suelo leer yo literatura infantil. Tengo pendiente leer, por ejemplo, El Jardín Secreto, pero este es el único, así que es la única opción que puedo presentar. El Principito lo leí hace ya bastantes años, pero yo no lo leí de niña, lo cual lamento un poco, porque creo que habría sido interesante ver con los ojos de niña qué podría haber pensado, después leerlo un poco más mayor. Lo leí ya cuando tendría unos 20 años, así que El Principito no tengo mucho más que decir porque es conocido por todos, pero en mi caso lo recuerdo como un libro tan nostálgico, como tan melancólico, incluso triste, que tengo que volver a leer. Me gustó muchísimo. Yo tengo esta edición. Pregunta número 13. Clásico que crees que tiene un título erróneo y cómo lo retitularías. Bueno, aquí no sé si lo que voy a decir es un poco polémico, pero bueno, me voy a atrever.
Yo estoy releyendo ahora La señora Dalloway de Virginia Woolf porque lo leí allá como en 2015 o así y no entendí nada. Yo estaba en la universidad y no entendí nada. La verdad es que lo leí un poco por cabezonería, pero es que ni lo valoré, ni lo aprecié, ni entendí nada. Así que lo estoy releyendo en esta edición fantástica, anotada. Entonces, ahora mismo le estoy viendo el juego que tiene y la complejidad que tiene y la importancia que tiene esta obra. Virginia Woolf en sus diarios, tal y como dicen las anotaciones, quería nombrar esta novela como Las horas. Y yo creo que esto hubiera sido lo adecuado, en mi opinión. Pero bueno, mi opinión tampoco, ¿qué voy a decir yo en contra de Virginia Woolf? Yo entiendo que ella le tuvo que poner La señora Dalloway por el valor que tiene Clarissa Dalloway en esta historia, por el peso que le quiso dar, pero Las horas me parece que hubiese sido una obra, pero Las horas me parece que hubiese sido perfecta. Hubiese sido un título perfecto, más que nada porque el resto de sus obras pues son Las olas, Alfaro, Orlando, Las horas, hubiera quedado genial. Pero entiendo por qué le llamó a La señora Dalloway. Aún así, creo que Las horas es como yo hubiera titulado esta novela. Y ya por último, clásico que recomendarías a todo el mundo, y aquí es cuando voy a hacer un cambio, porque yo recomendar clásicos a todo el mundo me parece muy difícil. Todos somos lectores con nuestras características, a algunas personas les cuestan más unas cosas, a otros nos cuestan otras. Yo soy la primera, que a mí me cuestan mucho, pero aún así los disfruto y por eso los leo. Así que creo que recomendar un título así, un poco al aire, me parece un poco complicado en mi opinión, así que voy a recomendar una autora. Voy a recomendar una autora que es del siglo XX, por lo tanto es una autora clásico-moderna, vamos a decir, que es lo que yo más leo, y de Mercè Rodoreda. Aquí tenemos la Plaza del Diamante, y aquí tenemos Mira el Trencat, Espejo Roto. Los voy a intentar dejar así, sujetándolos a ver si... Bien. Bueno, yo leí La Plaza del Diamante cuando tenía 18 años, estaba en bachillerato y no valoré verdaderamente el valor que tiene esta obra. Yo sé que es probablemente la novela catalana por excelencia, pero era muy joven y aunque me dejó sumida en la miseria en el sentido de la tristeza que me generó este libro, yo supe que era muy buena, pero que no tenía el bagaje lector para valorarlo. Entonces este año voy a intentar releerla, a ver qué me parece, pero sé que voy a sufrir y por eso estoy demorando el momento. La Plaza del Diamante trata sobre Natalia, la culometa, como le llama su marido, y es una mujer que vive pues en la época básicamente de la posguerra española en Barcelona y se ve sumida en una situación de pobreza absoluta, de no poder alimentar a sus hijos. A partir de ahí iremos viendo la vida de Natalia, sus luces, sus sombras, pero también es una especie de entramado de la Barcelona de la posguerra y de las dificultades que pasaron aquellas personas. Así que esta novela es por la puerta de entrada perfecta a Mercè Rodoreda. Y Mira el Trencat es distinta, o sea, es una novela de más de madurez, es una novela en la que Mercè cuando la escribió, Mercè, ni que fuera mi amiga, Mercè Rodoreda. A veces me pasa esto con los autores, que digo el nombre de pila y es como, a ver, no somos amigos, quiero decir. Mercè Rodoreda lo escribió ya pues, siendo una mujer más madura y es su obra cumbre, su obra más perfecta seguramente. Y Espejo Roto trata sobre la caída en desgracia de una familia de la burguesía catalana y por lo tanto los iremos siguiendo a lo largo de varias generaciones y trata los temas más importantes de su obra, que al final son, primero de todo, la simbología de sus historias. Ella era muy dada a ambientar sus historias en jardines, con flores, porque ella en su vida personal fue muy feliz en el jardín de su abuelo, en Sant Gervasi, y entonces eso lo plasma claramente en sus obras. También trata mucho el tema del matrimonio como una especie de jaula. Para ella el amor fue un tema complicado. También el tema de la infancia como un lugar feliz, y los niños de esta historia son muy felices, pero cuando llegan a la etapa adulta todo cambia. Así que vemos que Mira el Trencat es un poco también ese mosaico de todos los temas que a ella le interesaban en la literatura, junto con, como os digo, la caída en desgracia de esta familia. Tiene de todo. Esta novela lo tiene todo. Si os gustan las sagas familiares, os lo recomiendo muchísimo. Y lo podéis encontrar en castellano. No sé si estará por Alfaguara o Alianza o alguna editorial así. Así que Mercè Rodoreda. Intentaré hablar de ella en futuros vídeos, pero debo decir que hace muchísimos años que no la leo, o al menos que no he vuelto a abordar su obra. Me quedan muchos libros de ella todavía por leer y me tengo que poner. Pero es lo típico que siempre me digo a mí misma: este año voy a leer más a Mercè Rodoreda, y nunca me pongo. Así que a ver si para mí esto es un recordatorio. Bueno, y este vídeo ha llegado hasta aquí.
espero que os haya interesado. Como es un book tag que entiendo que tengo que nominar a alguien, debo decir que cualquier persona que tenga un canal está absolutamente nominado, pero me gustaría saber las respuestas de Jorge, del canal de Atrapado en Comala, por ejemplo, y también de las chicas de las lecturas de Wallfield Hall, de Nuria, de Sara y de Lucía, que sé que son buenas lectoras de clásicos también. Así que nada, espero que os suscribáis, que le deis like si os ha gustado el vídeo y si me comentáis cualquier cosa de los libros que hemos comentado o de otros clásicos, soy toda oídos. Gracias por verme y nos vemos en el próximo. ¡Chao!